Vega Coop, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Bienvenido. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. A las 11:06 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta mañana definitivamente tenemos que hablar de quienes empezamos a hablar ayer cuando editorializamos sobre las posturas del fundamentalismo religioso en Puerto Rico, que se unió a las voces del fundamentalismo en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, cuando hacen crítica demagógicamente de todo aquello que ocurrió en las escenas de la Olimpiada, pero no traen un tema súper importante, se supone que para ellos, que es la agresión sexual contra menores, que ayer precisamente volvió a ser portada de periódicos en Michigan y de estaciones de televisión y radio, que llamaron la atención de que por tercera vez un miembro, dos pastores y el hijo de uno de esos pastores de una iglesia en Michigan son acusados de abuso sexual contra menores. Yo quiero traer esto en el contexto puntual de quién ha sido Joan Rodríguez Bebes en la discusión de este fin de semana y René Pereira, el pastor de Ponce. Definitivamente tenemos que hablar de la enmienda a la ley de estorbos públicos y todo lo que queda como cuestionamiento de aquel referido que se supone que se hizo desde la legislatura de Puerto Rico en una investigación que hicieran las oficinas de María de Lourdes Santiago y el representante de Denis Márquez sobre lo que significaba para los municipios tener corporaciones que aparentemente cometen fraude en el manejo de los estorbos públicos. Y es interesante que el gobernador acaba de firmar una enmienda a esa ley y el Departamento de Justicia no ha dicho nada sobre esa investigación. Y definitivamente tenemos que hablar de cómo queda en la discusión pública todo lo relacionado con las elecciones de Venezuela, lo que es un cuestionamiento incluso del Centro Carter, que como sabemos son observadores de los procesos eleccionarios a nivel mundial. Precisamente Carter murió la semana pasada, lo que significa que no entreguen las actas y lo que esa discusión también ha salpicado a los políticos, al liderato político del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ustedes, y creo que Raymond fue el primero que llegó, y de hecho yo no sé, déjenme ver cómo ustedes están en el manejo de en la discusión por aquí, por el muro. Raymond fue el primero que llegó, ustedes están por ahí, pero quiero que sepan que hay de alguna manera algo de delay, porque no los estoy viendo en tiempo real, pero nada, estamos aquí. Raymond está por ahí, Edgar Gómez Flores, Sheila Mercado, Gal Núñez está por ahí también, Benjamín Gascot, Julio Rivera Gotay, Judith Morales, Héctor Ortiz, Julia Morales, Mili Borrero, Yanni Moreno, por ahí debe estar Irisita Delgado, ya mismo me enviaba un mensaje porque no había empezado. Ilke Hernández siempre, Javier Jiménez, Iris Santana, muchas cosas pasando en el mundo, así es Iris. Jorge Díaz, Nieves Brach, Julia Rivera, Rodríguez Pombar, gracias Julia, Carles Baratá, Amanda Cordero, David Sáez, siempre por ahí Ilke Hernández, Yolanda Báez, está Moraima Rivera, Luis Fernández,
todo el mundo, Manda Cordero, Georgie, saludos, por fin llegó, qué bueno, Georgie, Grajales, todo el mundo por ahí. Vamos a hablar de los temas del fundamentalismo, pero lo voy a dejar para el final, porque la verdad que la información que me llega ayer, que tiene que ver con lo de la agresión sexual contra menores en Estados Unidos y el silencio sepulcral de los fundamentalistas religiosos, René Pereira por un lado y Joan Rodríguez Bebe, definitivamente es importante. Y quiero que sepan que el contexto importante es precisamente la campaña de miedo de la cual son portavoces ambos en este momento contra las posturas de la alianza y el Partido Independentista. Propiamente hablando de Juan Dalmau, lo personalizan y están montados con notipalmas en este discurso. Y yo creo que eso es importante. Señalarlo, pero sobre todo analizarlo. La Madurita de Puerto Rico y Grajales, de quien tú hablas. Papo Doner, amigo, qué bueno que estás por ahí, José Dil. Todo el mundo. Vamos a las informaciones y yo quiero empezar por el asunto de Venezuela. Yo creo que nosotros hemos sido bastante puntuales en el análisis de lo que está pasando en Venezuela y cómo el mundo está reaccionando, sobre todo aquellos elementos del liderato político latinoamericano que siempre han sido adeptos al proyecto revolucionario en un momento de Chávez y más tarde, obviamente, de Nicolás Maduro, pero que empiezan a distanciarse por un asunto puntual que tiene que ver con que estas elecciones, yo creo que lo que ha hecho Nicolás Maduro muy mal a este esfuerzo es precisamente dejar fuera lo que es la transparencia, publicando y trayendo las famosas actas para comprobar que ganó con ese 51% que dice el Centro Nacional Electoral, que es el organismo oficial del gobierno. No olvidemos que esa es el organismo que en Puerto Rico se conoce como la Comisión Estatal de Elecciones. Pero de que está controlado por el gobierno, en Puerto Rico existía una ley que distanciaba y hacía esa agencia un esfuerzo colegiado para los comisionados electorales, pero la reforma del Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez las colocó precisamente en manos del partidismo que esté en el poder. Y en este caso, y hace 2 elecciones, es el Partido Nuevo Progresista. Hay una analogía interesante, que es lo que yo quisiera plantear a este esfuerzo del Partido Nuevo Progresista, sobre todo hablar de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Si Nicolás Maduro no ha traído las actas y su gobierno desde el Centro Nacional Electoral, precisamente es todo aquello que siempre se le ha imputado al Partido Nuevo Progresista, sobre todo en la pasada elección, que había mucha suspicacia y hubo mucha suspicacia en diferentes procedimientos, sobre todo en la primaria. Y fíjense que ahora Tomás Rivera Chats quisiera decir que Juan Dalmau y el liderato de la alianza y otros que se han expresado sobre las elecciones de Venezuela están ubicados en el apoyo incondicional. El problema es que se le está agotando el discurso del miedo. Porque no solamente el PIB, Victoria Ciudadana lo ha sido desde los diferentes líderes. Precisamente decir lo que está mal y lo señalamos en el caso de Venezuela y de otros países donde realmente se le ha fallado a la democracia. Y cuando yo digo que se le agota el discurso, fíjense que hay una analogía también con el agotamiento del discurso del miedo en el caso de aquellos que lo abrazan, Partido Nuevo Progresista, Proyecto Dignidad y Partido Popular. En ese sentido están montados todos apostando a lo que le ha sido favorable en otros momentos, le va a ser favorable en esta elección. Y yo creo que tienen serios problemas y se está notando a 98 días de las elecciones generales. Entramos en la primera fase de una recta final hacia las elecciones del 5 de noviembre.
Y este asunto de Venezuela está dejando caer esos visos de agotamiento que me parece es lo que va a tener que afinar la estrategia del Partido Nuevo Progresista. Y yo me imagino que si lo están mirando correctamente y no están apostando exclusivamente a ese esfuerzo del miedo, por eso traen a un personaje como la Comay. Porque realmente lo que tienen que hacer es tratar de buscar información de los presuntos implicados para que no les sea, puedan utilizar otra estrategia, que es la estrategia del fango. Yo me imagino que en esa estrategia de fango buscarán hasta debajo de las piedras, o ya buscaron, no solamente de los candidatos y candidatas, de todo aquel que en el escenario público sea una persona con criterio, dirigiendo esfuerzos mediáticos, sobre todo desde el periodismo, para que la gente pueda hacer la composición de lugar entre un candidato y otro con la información veraz que se le trae. Porque yo estoy viendo un nivel de manipulación brutal. La existencia de los fotutos que son parte del gobierno de Pedro Pierluisi y que están ahí atornillados con contratos. Ya hablamos de los relacionistas profesionales por un lado. Los famosos fotutos que son los contratistas como abogados que fueron parte del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y que ahora son parte del gobierno de Pedro Pierluisi. Ojo, todo el equipo de analistas, uno que vi que dicen que es el Dream Team, vaya Dream Team, habla, exclusivamente desde la política del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. No hay uno solo, más allá de Alexandra Lúgaro, que tiene una participación en algún programa en uno de los canales tradicionales, pero en este panel no hay uno solo que hable desde otra visión ideológica, pero sobre todo, no hay un periodista, porque perdónenme, Leo Aldrich no es periodista. Hace tiempo que dejó de ser periodista para ser abogado, y derecho tiene. Así es que el andamiaje mediático, gente, está aceitado y están tratando de empujar lo que hemos conocido hasta el día de hoy como políticas gubernamentales y proyectos de gobierno. Lo que quieren es definitivamente empujar ese discurso y, como parte de él, el discurso del miedo. Así que en ese esfuerzo de Venezuela estamos viendo, por un lado, al fundamentalismo religioso, que tengo que decir que también está constituido por el personaje, y este es interesante, y quizás es lo que puedo, para entrar en ese otro tema, traerlo en el contexto de Cuba y Venezuela. René Pereira, el pastor de Ponce, y Joan Rodríguez Bebe, fundamentalista religiosa católica y candidata al Senado, senadora y candidata nuevamente por Proyecto Dignidad. ¿Qué han hecho? Sobre todo, René Pereira lo hace en la misma estación de radio a la que va Joan Rodríguez Bebe. Es que no hay ninguna capacidad de querer parecer no neutrales, porque no han sido neutrales y no tienen por qué serlo. No quieren parecer que están informando desde su capacidad, en el caso de uno, informando propiamente como pastor, y la otra como senadora desde la verdad. Es que utilizan los medios tradicionales que se convirtieron en fotutos de los partidos políticos. Es que utilizan la contestación exclusivamente para esos que están dentro de la maquinaria mediática que quiere reproducir el discurso para no salir de lo mismo. Y eso sí me ha parecido increíble, que es hasta cierto punto burdo. Mire, yo no sé cuántas invitaciones de entrevistas yo le he hecho a Joan Rodríguez Bebe y a Lizy Burgos. Nunca las contestan. Ellas van a dos lugares, a Noti Palma
y al famoso Nueva Vida, que tienen un termómetro para saber las niñas y los niños que están activos sexualmente. Es exclusivamente a donde van, y a los programas de entretenimiento donde quienes los entrevistan, aquellos que también tienen esfuerzos en la radio tradicional como el Notipalma. Lo único que contestan, lo único que hablan, porque ahí los dejan dirigirse en el discurso que ellos quieren repetir, aunque no sea cierto. Y yo creo que eso, en el contexto de lo que está ocurriendo en Venezuela, es súper importante para traerlo a Puerto Rico. Y recuerden que agosto es el mes de las encuestas de la televisión tradicional. Sobre todo, súper importante. Esas nunca le darán cara al pueblo en medios como este. Nunca, Amanda Cordero, definitivamente. Y le están sacudiendo a las cucarachas a los cuellos pastorales y tirándose al ruedo. Y quiero que sepan que esta persona, René Pereira, no es de una Cristo Inn, es de una iglesia histórica en Ponce. Tengo que estar bien clara, porque no estoy tan segura si es de la corriente metodista. Creo que sí, que son los que usan precisamente el cuello pastoral. Pero obviamente él no es su padre, que es René Pereira, el que inició ese movimiento pastoral en esa iglesia. Él es del corte fundamentalista religioso de las Cristo Inc., que asume el discurso conservador en contra de las mujeres, en contra de la comunidad LGBTIQ, que mantiene un discurso de odio, no solamente contra esa comunidad, pero sobre todo contra todo aquel y aquella que tenga una visión distinta desde el punto de vista de hacia dónde debe ir Puerto Rico en materia ideológica, social y política, y en materia ideológica desde el punto de vista partidista. Y esa sí que es, como dirían en country, espatarrarse. Y lo ha hecho. ¿Quién se ha unido? Y esta me pareció también bien interesante, al comentario o a la posición ideológica clara de lo que está ocurriendo en Venezuela. René Pérez, residente, y es bien claro y diáfano en su posición. Siempre defenderé a la razón, no importa cuál sea su procedencia. Y es razonable pedir datos mesa por mesa que en verdad acrediten el triunfo que ha proclamado para todo el mundo, para que todo el mundo pueda creerle. La comunidad internacional debe exigir esto de manera enérgica para que se respete la decisión popular. El cansancio del pueblo venezolano se siente y se escucha en las calles. Piden cambios al actual sistema, han expresado su voluntad en las urnas de manera pacífica y solidaria, y esa solicitud tiene que ser respetada. A mí lo más que me gustó de esta expresión de residente es quizás lo que he escuchado de Boric y de Lula y de otros líderes de la región latinoamericana. Y es que usted tiene que permanecer, independientemente le sea favorable o no, tiene que permanecer en el discurso de la democracia, de que la gente que vota y expresa en las urnas lo que quiere para el futuro del país, usted tiene que respetarlo. Y eso puede ser que en un momento dado esté bien claro todo lo que significa la intervención de Estados Unidos en movimientos de oposición. No hay ningún problema con eso. Eso lo reconocemos. Hay mucho problema con eso. No quiero decir que no hay problema. Hay problema. Lo tenemos que reconocer. Pero el contexto de esta elección está claro de que hay una información que no está pública, que no se le ha dado al país. Lo que decidan los venezolanos es su responsabilidad y hay que respetarlo. Y me parece que René Calle 13, ya no es Calle 13, ahora es residente, hace un planteamiento puntual sobre eso, que se une a esos que han sido en el pasado afectos de lo que ocurría en Venezuela, por ejemplo, con la Revolución Bolivariana, y que fueron, así como fue cambiando el movimiento, fueron también cambiando sus posiciones, igual que lo que está pasando en Nicaragua.
Y yo escucho y leí 2 mensajes en las redes sociales de cuestionamientos a Juan Dalmau en Puerto Rico sobre lo que dijo precisamente en esa misma dirección. Claro, Juan Dalmau hizo algo que también me parece importante, que es establecer que lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista es precisamente lo que está haciendo Nicolás Maduro, y después se atreven a criticarlo. Eso me pareció genial en la estrategia, porque es que se tiene que agotar aquello de tú fuiste en un momento aliado de Chávez. Yo lo fui, me imagino que será la contestación de Juan Dalmau. Yo lo fui cuando el proyecto era bueno. El proyecto se convirtió en un problema democrático. El país tiene la razón. Pero eso, ¿cuándo ustedes han visto que Tomás Rivera Chats ha hecho eso con los corruptos del PNP? Pues si los tiene trabajando con él. ¿Cuándo ustedes han visto a Tomás Rivera Chats cuestionarle a Katy Erazo, que es la persona que hoy se sienta a decir que Sandra Torres violó la ley, tiene inmunidad y dice que no cometió delito, y la tiene como contrato en su oficina? ¿Cuándo se desafiliaron del Partido Nuevo Progresista los corruptos como el último de ellos en relación con todos los alcaldes, incluido el de Cataño, Oscar Santamaría? ¿Cuándo Tomás Rivera Chats dijo que ya no eran parte del Partido Nuevo Progresista? ¿Cuándo dijo que los del Telegram Chat, que están dentro de la campaña de Jennifer González, no son miembros del PNP y que hay que repudiarlos porque fueron corruptos? Nunca. Es que yo creo que están hilando fuera del hoyo, y realmente la gente se tiene que dar cuenta, porque la doble vara es bien clara. Y yo, como lo digo de los colegas periodistas que no hablan de ciertos temas porque son periodistas los implicados, no. Si usted habla de uno y trae el contexto correcto de la acusación y denuncia que hay en un caso, tiene que hacerlo en el otro. ¿Y dónde ustedes ven a Johnny Méndez, a Pedro Pierluisi, al liderato de ese partido, a Jennifer González, desafiliar a aquellos que le han faltado al país a través de la corrupción? ¿Dónde está Tomás Rivera Chats diciendo que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, quebró el municipio de Toa Baja? Nunca lo investigó Rosemilia Rodríguez, nunca lo investigó la Fiscalía del Partido Nuevo Progresista. Y ahí lo tenemos como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista bajo Jennifer González, ganándose $120,000 al año. Esas son las diferencias que me parece que hay que destacar y que son una cuestión de hecho. Yo no estoy diciendo nada que sea mi opinión. Ahí están los corruptos, ahí están las convicciones, ahí están afiliados al Partido Nuevo Progresista, votan y tienen contratos con el partido. Y son parte de la campaña hoy a la elección o reelección del partido, definitivamente. Sonia Morales está por ahí, María Pérez, el hermano era profesor de matemática en la Católica, Carmen Solá de Pereira. Oh, Carmen Solá es la esposa de René Pereira, no me digas eso. Cosas veré de Sancho. Rashid Sankara, hola a todos. Ay, no, Dios mío, no puedo con la gente que... bueno, nada, ustedes saben a lo que me refiero. Pero bueno, estamos aquí. El PNP es quien menos puede hablar, dice Julio. Si alguien se lo dice, adivinen lo que pasa. Y el barco con ayuda que envió el innombrable, que fue en realidad esa movida. Exactamente, ¿cómo olvidarlo? Ricky Rosselló, no solamente Ricardo Rosselló, el que era secretario de Estado. Dilemas, dice Carlos. Marisa Santiago, hola. Saludos, Marisa. Ok, vamos al próximo tema. Este tema, yo voy a dejar para lo último el tema del fundamentalismo religioso y los acusados en Michigan y el silencio. Y estoy aquí trayendo a los acusados de Michigan precisamente porque son aquellos que hablan de que esas personas que pertenecen a la izquierda woke, que yo creo que ni ellos mismos, yo creo que Joan Rodríguez Bebe, como no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Dionisio
el dios Baco, etcétera, etcétera, en las representaciones de las Olimpiadas, no sabe lo que significa la izquierda woke. Pero repiten, porque esos son los talking points que le envían y los repiten muy bien. Yo quiero ir al tema que también destacamos en nuestras redes, que tiene que ver con cómo el Partido Independentista y René Aponte, el comisionado electoral del PIB, trajo la denuncia de que en la Comisión Estatal de Elecciones ayer le dejaron hacer una reunión a Jennifer González en el salón protocolar, que es donde se reúnen todos los comisionados electorales cuando se reúnen una vez a la semana. Es un edificio público y es una agencia pública. Y la dejaron hacer allí una reunión con los comisionados, con el comisionado actual, Aníbal Vega Borges, y los comisionados anteriores, incluida Vanessa Santo Domingo, la última, para hablar sobre la situación electoral del Partido Nuevo Progresista. Yo publiqué en nuestras redes el mensaje y la denuncia de Roberto Aponte. Fíjense que la denuncia de la licenciada Lilian Aponte, y no me había percatado que tienen el mismo apellido, de Victoria Ciudadana, la comisionada electoral, se amplía para decir: en noviembre del año pasado el PNP pidió a la presidenta que no se nos dejara usar el vestíbulo de la Comisión Estatal para una conferencia sobre la alianza electoral. El vestíbulo, hoy en la silla de la presidencia de la Comisión Estatal se sienta la presidenta del PNP. ¿Qué duda de qué partido controla el aparato electoral? Y esto es importante, súper importante, porque lo que está haciendo una vez más el Partido Nuevo Progresista, precisamente con aquellos puros y castos como Tomás Rivera Chats, que hablan de la pureza de los procedimientos electorales de Venezuela, es precisamente seguir la instrucción que dio la legislatura de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez para quedarse con la Comisión Estatal de Elecciones. Fíjense que lo que plantea precisamente la comisionada de Victoria Ciudadana es que el 15 de noviembre le negaron el vestíbulo después, y este tuit de Emanuel Natal lo establece propiamente, después de habérselo autorizado Jessica Padilla Rivera, la presidenta de la Comisión Estatal, dijo que no. Y hoy, ¿quién se sienta allí? Jennifer González y su equipo de trabajo. Norma Burgos, imagínense. Lolin Santiago. Vanessa Santo Domingo. Esta es la información que usted la tiene que tener y llegar a sus propias conclusiones, definitivamente. Porque es importante tener lo que pasó en noviembre versus lo que está pasando hoy. Porque esa misma ley electoral que han utilizado, que cambiaron, esa reforma que cambió el principio de que ese era un cuerpo colegiado para dárselo al presidente del partido político que dirija el país en ese momento, es lo que le hace daño a la democracia. Porque lo ubica en una persona y un partido político. Y por eso tienen, diría Reyes Vázquez, la fanduca de pedirle de exigirle, porque yo estoy segura que no se lo piden. Mira, llámate ahí a Jessica y dile que nos vamos a ir a reunir allí, sin ningún problema. Y ahí está. Y hablando de lo que es inercia, déjenme ir a algunos comentarios de ustedes. Inercia precisamente del Poder Ejecutivo. Y en esto yo creo que hay que traer una imagen, y no la había puesto
Sé que tenemos un poquito de blur y les adelanto que sí, que creo que lo tenemos porque he tenido hoy un problema con la cámara que no sé por qué. Se fue fuera de foco, pero tiene que haber sido que yo le puse un dedo mal porque definitivamente esas cosas me pueden pasar. Yo quiero buscar al secretario del Departamento de Justicia, que yo sé que todos lo recuerdan mucho por la persona que es Domingo Emanueli, y definitivamente el papel que ha jugado en una administración que sabemos que ha tenido un Departamento de Justicia que no existe para lo importante, pero siempre está disponible para que un secretario como Domingo Emanueli esté de frente a apoyar los esfuerzos de relaciones públicas del gobierno del 33% y de Pedro Pierluisi. Y es que quiero hablar de lo que fue una investigación, y la recuerdo como si fuera hoy, de María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, Cámara y Senado del Partido Independentista, sobre los estorbos públicos. Nosotros publicamos precisamente en el 2022 una historia que traía toda la información relacionada a dónde estaba el asunto de los estorbos públicos en Calley. ¿Y por qué en Calley? Porque nosotros tuvimos información, y fue mucha información, y la trajimos en aquel momento, que ponía a el alcalde de Calley del Partido Popular, Rolando Ortiz, precisamente adquiriendo propiedades. Y esto fue, imagínense, si fue tarde, o sea, hace rato, que fue nada más y nada menos que el 5 de diciembre del 2022. Y Rolando Ortiz es ese personaje que en aquel momento hizo una conferencia de prensa, lo recuerdo como ahora, para desmentir las historias que traía Bonita Radio. Nunca nos contestó una sola llamada. Y el 5 de diciembre del 2022 nosotros descubrimos y trajimos información de todas las propiedades en el pueblo de Calley que había adquirido Rolando Ortiz siendo alcalde y después de haber sido declaradas estorbos públicos. Ahí está el rostro de Alejandro García Padilla, porque hoy nosotros tenemos dos cosas y me pareció súper importante el análisis cruzado de estas dos noticias por separado. Por un lado, que un juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emite una sentencia, ordenándole al municipio de Calley que entregue a un joven candidato, Juan José Carlos Rivera Santiago, de Victoria Ciudadana, candidato a la alcaldía por Victoria Ciudadana en Calley, que le entregue toda la información pública que tiene que ver con los empleados, los salarios y las fechas en que fueron nombrados los funcionarios del municipio de Calley. Y cómo esto se atraviesa precisamente con lo que tienen que ver con las investigaciones del Departamento de Justicia por un lado y con la ley de expropiaciones forzosas que acaba de enmendar el gobernador del 33%. Precisamente porque Rolando Ortiz, que como dije, desde diciembre del 2022 tenemos información sobre el asunto de los estorbos públicos. En aquel momento, María de Lourdes Santiago, más tarde, yo les diría que fue a principios del 2023, y el propio Denis Márquez sacaron información de lo que suponía una sola corporación
para manejar, me fui a donde no era, los estorbos públicos en el caso de Calley, y lo que siempre ha sido una pregunta de por qué los municipios pagan tan caro para que una corporación privada maneje y administre los estorbos públicos. En este caso, Rolando Ortiz, en este caso de información pública, Rolando Ortiz contrató a Alejandro García Padilla. Y contrató a Alejandro García Padilla para que insistiera desde enero en que el joven candidato de Victoria Ciudadana fue al tribunal a pedir auxilio de jurisdicción, auxilio porque no le querían entregar la información pública. Información pública que no solamente está resuelto, que en esta sentencia del juez Jorge Rafael Rivera Rueda menciona por lo menos 4 casos de cómo está resuelto desde otra jurisprudencia, que es información pública. Y Rolando Ortiz prefiere pagarle a un abogado como el exgobernador Alejandro García Padilla para que maneje su negativa de entregarle la información pública a una persona que tiene todo el derecho de tenerla. Como cualquier hijo de vecino que se la pida al alcalde, porque es información pública, que se la pidan a través de los trámites correspondientes al funcionario que maneja la ley de transparencia. En 10 días se supone que usted le dé la información pública. Pues, ¿qué hizo Rolando Ortiz? En lugar de entregar la información, le pagó un abogado como Alejandro García Padilla, que tiene 2 contratos, o ha tenido, hasta el 30 de junio del 2024, uno de 50,000 y otro de 30,000 para notarías en unos casos y para manejarle asuntos legales en otros. $80,000 en un año. Prefirió pagárselo a un abogado, obviamente allegado a su partido político, en lugar de entregar la información pública. 6 meses peleando hasta que el juez le dio la razón. Me encantaría ver la factura. ¿Cómo se cruza esto con la información que se descubre que no solamente es Calley, ahí estaba involucrado Caguas en la investigación de los estorbos públicos que hicieron Denis Márquez, porque es la misma corporación que daba servicio a Calley, a Caguas y a San Germán, entre otros municipios. Creo que Manatí también estaba. Porque el Departamento de Justicia, que parece no importarle cuando los alcaldes, los funcionarios públicos, los jefes de agencia, contratan bufetes privados y abogados privados para llevar pleitos de uno y de otro, de información pública, y por ejemplo la contratación de una entidad como la entidad que se contrataba para los estorbos públicos, porque creo que por lo menos Caguas dijo en aquel momento que la había cancelado. Tienen una investigación, supuestamente habían asignado una fiscal desde el 2022. Estamos hablando que pasó el 23 y llevamos 7 meses del 24, y en 1 año y 7 meses Domingo Emanueli no ha podido producir una letra de qué pasó con esa investigación. Y lo que a mí me dice alguien antes de empezar este programa, que lo voy a constatar más tarde, si me contesta el Departamento de Justicia, es que la fiscal que habían asignado para esa investigación de los estorbos públicos, parece que hasta la movieron de unidad y ya no está asignada al caso. Ajá. Y fíjense qué casualidad. Yo lo voy a tirar como la casualidad. Ustedes me dirán si es casualidad. El gobernador acaba de firmar un proyecto de la Cámara 1053 para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico y la Ley General de Expropiación Forzosa,
La medida firmada por el gobernador autoriza a los municipios a llevar un procedimiento de apremio contra los inmuebles que hayan sido declarados estorbos públicos. Perfecto. Similar al establecido por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el CRIM. Hasta ahí perfecto. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que le da esa capacidad a los municipios, pero los exime de pagar la justa compensación hasta que no aparezca, hasta que no venga a la jurisdicción del tribunal el interés, la persona con interés, la sucesión con interés, que ustedes saben que casi siempre son sucesiones, para atender esa expropiación forzosa, hasta que no comparezca y lo reclamen. A mí me crea una suspicacia. ¿Qué es lo que quiere la ley? Que aquella investigación que precisamente hablaba de lo que se pagaba en exceso en honorarios por parte de los municipios, claro, no puede quedar en nada. Digo, perdón, no sé si Domingo Emanueli realmente todo esto que se da entre la Alianza Violeta, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular le puede dar una salida. No creo, porque se supone que la acción criminal no puede el nuevo estatuto interferir con aquello que ya se investigó y que estaba bajo otra ley. Pero me crea la suspicacia de que este nuevo embeleco legislativo sea para proteger a un alcalde del Partido Popular que sabemos, así como Alejandro García Padilla es mingo de Tomás Rivera Chats, igual lo es Rolando Ortiz. Y ¿será lo que está pasando? Vuelvo y repito la pregunta con relación a cómo se resolvió esa legislación y ese proyecto de la Cámara. Habrá que ver. Yo espero que María de Lourdes Santiago y Denis Márquez le den seguimiento. Vamos al último tema que tiene que ver con esta historia. Bueno, voy a empezar porque este es interesante. Voy a empezar con algo que acaba de pasar, que los compañeros del periódico El Nuevo Día acaban de publicar, que hay un candidato que era de Proyecto Dignidad, que ahora se desafilia de Proyecto Dignidad, Joe Vargas, para ser candidato a la alcaldía de San Juan de manera independiente. Bien interesante. La compañera Gloria Ruiz Cuilan hizo la nota y establece que Joe Vargas, que es publicista, se aleja de Proyecto Dignidad para correr de manera independiente como candidato a la alcaldía de San Juan. Dice Joe Vargas que una de las cosas que lo desafilió, y me pareció bien interesante, de Proyecto Dignidad fue que tuvo unas diferencias con su fundador César Vázquez por unas críticas directas que yo hice en algún momento contra César y por esas críticas fueron los problemas. No hubo conciliación después de eso específicamente porque yo me sostuve. Fueron unos señalamientos en el área pastoral que tuvo que ver con el manejo de unas cuentas, manejo de dinero. Yo hice esos señalamientos, dice Joe Vargas, y los sostengo. Como yo tengo diferencias, yo soy estadista, es otra cosa que dijo. Yo tengo diferencias con Manuel Natal, yo tengo diferencias con Proyecto Dignidad y obviamente con el PNP, pues yo voy a correr independiente. Yo creo que fue la mejor historia que pude ver antes de empezar este programa para precisamente traer lo que voy a traer, que tiene que ver con cómo escoge
y cómo se han colocado en la discusión mediática tanto René Pereira como Joan Rodríguez Bebe. Y es que su posición a menos de 100 días de las elecciones está siendo como portavoces de la campaña de miedo del Partido Nuevo Progresista, pero sobre todo del fundamentalismo religioso, contra aquellos que tienen unas posturas de derechos humanos en relación al manejo de los temas sociales como los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBTIQ, etc. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho Joan Rodríguez Bebe sobre las imputaciones de Joe Vargas contra César Vázquez por manejo de cuentas en su administración pastoral? ¿Qué ha dicho? ¿Ustedes la han escuchado? Yo pregunto si ustedes han escuchado algo, porque miren que yo he bajado por todos lados información, he ido para atrás y no he encontrado nada sobre lo que dice esta persona. Nada he encontrado. ¿Qué ha dicho Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos? Nada. ¿Qué ha dicho René Pereira? Que yo ya se parece. Yo estoy por creer que René Pereira es parte de la estrategia de COI o de la estrategia de la nueva agencia de publicidad que está manejando a los fotutos del PNP desde las campañas políticas, en este caso de la gobernación Jennifer González y antes de Pedro Pierluisi. Porque no hay una cosa que diga que así es como funcionan los fotutos. En los talking points le dan todas las mañanas, en algún momento del día, lo que tienen que decir para atacar a este o Y personaje que está diciendo algo que a ellos les preocupa. Que ellos entienden que tienen que atacar desde la demagogia y la propaganda que tienen como estructura de comunicaciones. Estoy por pensar que lo es, porque créanme que no hay una cosa que se diga aquí, como el asunto de las Olimpiadas, que él no esté hablando sobre eso con el mismo discurso de Joan Rodríguez Bebe. Y viceversa. Este fin de semana, ayer hablamos mucho sobre eso, tergiversaron todo el asunto de las imágenes que se construyeron alrededor de la inauguración de las Olimpiadas. Pero interesantemente, ayer, y yo estoy segura que estos fotutos, que la sonadora por un lado y el otro protagonista de la campaña de miedo y de propaganda, lo saben. Se acusó por segunda ocasión al pastor Saylor de una congregación que se conoce como Living Word Church en Midland, Michigan. Y esta acusación toma mayor pertinencia a la discusión sobre los ofensores sexuales dentro de las iglesias, porque este es el segundo pastor en menos de un año que es acusado en esta iglesia en Michigan como agresor sexual de menores de 13 años. Está acusado su hijo y está acusado quien fuera un voluntario de la iglesia, James Randolph. Y yo pregunto, esto es ahí en Michigan, esto es ahí al lado, para ellos sería bien fácil acceso a la información. El asunto de París no tardaron 2 minutos en que le vaciaron los talking points y salieron a tergiversar lo que fue la imagen de la antigua Grecia para traerlo y enredarlo con la Biblia y la Última Cena, etc.
¿Dónde está Joan Rodríguez Bebe y el pastor René Pereira en el análisis de lo que no debe ocurrir en la iglesia en contra de los menores? ¿Dónde está y de qué manera se pueden defender de que son exactamente lo mismo que postula el propio Cristian Sobrino de ese grupo de fotutos que está claro que lo es y que va a llevar su línea y va a vaciar los talking points, admisión de parte, relevo de prueba, en los medios tradicionales, que es exactamente lo que hace Joan Rodríguez Bebe y René Pereira? ¿Dónde están en la discusión pública estos temas que tienen que ver definitivamente con lo que ha sido una crisis? Imagínense si ha sido crisis, sobre todo para el gobierno de Estados Unidos desde el punto de vista de la trata humana, que recientemente, a partir de enero, hicieron múltiples conferencias de prensa. El gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, la Fiscalía Federal, hicieron un adiestramiento a periodistas sobre la trata humana por el problema que hay en las jurisdicciones de Estados Unidos, y Puerto Rico es una de ellas, con relación a las agresiones sexuales contra menores que ya se han convertido en un delito de trata humana. ¿Dónde están Joan Rodríguez Bebe, así como salen por las mañanas con Notipalma y con aquellos que abrazan el discurso fundamentalista para que sus partidos políticos ganen? Yo no los veo por ningún lado. Y esa es una discusión que hay que tener, y esa es una conversación que deberían tener aquellos que siguen sin ningún razonamiento y sin ningún cuestionamiento a estas personas que dicen defender los derechos humanos y sobre todo a los niños, porque ellos no hablan de derechos humanos, ellos hablan de los niños y las niñas. Y en esa campaña de seguir tergiversando y de propaganda está precisamente el tema que iniciamos en este programa hoy, de cómo tergiversan las posiciones que han asumido en el pasado y las que asumen hoy sus opositores políticos con relación a Venezuela. Y se me quedó un dato y se los tengo que dar. Les tengo malas noticias a Joan Rodríguez Bebe, a René Pereira y a todos los que andan con el discurso de miedo del socialismo. Todos los opositores, todos, al gobierno de Nicolás Maduro, están insertados y son parte de la Internacional Socialista. Lamento decirles que tienen que manejar esa contradicción, no, esa realidad. Ustedes que son demagogos y mienten, no le pueden mentir a sus correligionarios. Tienen que decirle la verdad, tienen que apegarse a los principios cristianos de que hay que hablar con honestidad, hay que decir la verdad. Y esta verdad debe ser parte del discurso que están tratando de establecer como de miedo, porque la Internacional Socialista, todos los opositores de Nicolás Maduro, que también participa de la Internacional Socialista, son parte. En efecto, González, María Corchado, son parte. Así que breguen con eso. Es parte de las verdades que le tienen que decir a su gente. Yo me voy, son las 11:59, gracias por haber estado. Recuerden, pueden ir a Bonitas Radio en .net, en su página. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Bonitas Radio en ATH Móvil. Siempre Bonitas Radio en todos nuestros contenidos los pueden compartir. Pueden ir a YouTube. Allí pueden donar a través de El Siglo de Dólar en cualquier momento, pero sobre todo cuando hablamos aquí a las 5 de la tarde. No se olviden que hoy hay tu noticiero de las 5 en YouTube a través de Que Palo es Noticia. También fundacionperiodismo21.com en su página pueden donar, y Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Nos vemos ahorita a las 5, todo el mundo
listo para la información. Mañana hay investigación interesante, personal, movimientos de personal en el gobierno de Puerto Rico. Y esta tarde vamos a hablar con la comisionada electoral, si es posible, porque ya va a estar en reunión, la comisionada electoral del partido Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, sobre los asuntos. ¿A quién le pertenece la agencia pública? ¿Al PNP o al país? Hablamos de eso a las 5. Nos vemos ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes Por Vega Coop, de tu lado siempre. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.